Hi, welcome to this English Pajamas videos. Today we are going to learn to use the simple past with irregular verbs. Hola, espero que te haya gustado el video anterior. Ahora vamos a ver un poquito cómo armamos oraciones en pasado simple cuando tenemos verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Son aquellos verbos que cuando están en el pasado cambian totalmente. Recordemos que había dos grupos de verbos. Un grupito de verbos cambiaba solamente agregando la E del grupo A, o llamémosle los verbos regulares. Pero el grupo B, cuando iba al pasado, cuando yo lo usaba en una oración en pasado, cambiaba totalmente. ¿Cómo sé cuándo un verbo es del grupo A o es del grupo B? No hay reglas, hay que aprendérselos de memoria. ¿Qué te recomiendo? Que aprendas los del grupo B, porque sabes que los que no sean del grupo B es muy probable que agreguen ed. Tomemos algún ejemplo. Por ejemplo, el verbo go. Y hagamos una oración afirmativa con el verbo go. Cuando yo uso un verbo de este grupo en una oración afirmativa, debo usar esta columna. La columna que está en rojo, o sea, la columna del pasado. Y voy a decir, I went to the park yesterday. Fui al parque ayer. Es muy importante que indiques cuándo lo hiciste, porque recuerda que el pasado simple se usa para acciones terminadas que sucedieron, no acciones que tienen relación con el presente. ¿Cómo llevo esta oración a una negativa? ¿Cómo niego en el pasado simple? Tengo que usar el auxiliar did más not, que se me transforma en didn't. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso el auxiliar? Cuando yo uso el auxiliar didn't, no voy a poner esta columna, sino que voy a poner esta. ¿Qué significa el auxiliar did? Nada, no tiene traducción. Pero sí me tengo que acordar que si está did, el verbo va en pasado. A ver, lo vamos a hacer a ver en un ejemplo para que sea más fácil. Si yo quiero decir, no fui al parque, voy a escribir I. Uso el auxiliar en negativo. Didn't. Y fíjate que el verbo no va en rojo, va en negro. O sea, no va en esta columna, va en esta. I didn't go to the park. ¿Cómo se lee esta oración? No fui al parque. En afirmativo, uso esta columna de pasado. En negativo, uso la primera columna. ¿Qué pasa si hago una pregunta? Pasa algo similar que lo que sucede en la oración negativa. Tengo que usar la columna negra y voy a decir, obviamente con el auxiliar did, Did you go to the park? ¿Fuiste al parque? Respondo, yes, I did. O, si es negativo, no, I didn't. Bien, de esta manera vemos muy simplemente y con un ejemplo cómo nos queda la oración afirmativa, negativa e interrogativa con los verbos irregulares. ¿Qué pasa si yo quiero usar el verbo do, que tiene el pasado igual que el auxiliar? ¿Cómo hago? Bueno, vamos a hacerlo primero en una oración afirmativa para que veamos. I did my homework. Viene mi mamá, me pregunta qué hice toda la mañana y yo le cuento I did my homework. Hice mi tarea. Recordemos que el verbo do va a estar acompañado de algo y es muy común que
lo encontremos acompañado de la palabra, de la frase my homework, la tarea. Bien, ¿cómo lo transformo en pregunta? De esta manera. Tengo que poner el auxiliar did. ¿Y qué pasa? En la pregunta no uso la columna roja, uso la columna negra. La columna negra de did es tú. Entonces, voy a preguntar. Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Fíjate, acá did es auxiliar. ¿Por qué? Porque está en una pregunta. Acá did no tiene significado. Acá did sí tiene significado y en realidad si vamos a seguir respetando los colores debería ir en rojo. Acá tiene significado. ¿Por qué? Porque está en una oración afirmativa y es pasado. Y si yo lo quiero usar en una oración negativa, voy a decir I didn't, y después voy a la columna negra para el negativo, do my homework. Es decir, esta palabra es auxiliar, este es verbo, este es auxiliar, este es verbo. Mientras que en las oraciones afirmativas no tenemos auxiliar, por lo tanto, estas dos son verbos. Bien, eso es todo. Acá tenemos ejemplificado el pasado simple con los verbos irregulares. Bye bye, I hope it's been helpful. Si te gustó, dale like, see you in our next video.